El CH-46E Agnit es un helicóptero de transporte de carga media birrotor de origen estadounidense. Fue desarrollado por la compañía Vertol Aircraft, que fue comprada por Boeing y pasó a llamarse Boeing Vertol, y fue fabricado desde 1962 a 1971. Principalmente utilizado por el Cuerpo de Marines y la Armada de los Estados Unidos para el transporte de tropas de asalto en combate como función primaria, y para movimiento de suministros y equipamiento como función secundaria, con capacidad operativa todo tiempo y día-noche. Otras funciones en las que se emplea esta aeronave son apoyo de combate, búsqueda y rescate, apoyo para puntos avanzados de reabastecimiento de combustible y armamento, evacuación de heridos y recuperación táctica de aeronaves y personal. Poco después de la constitución de la Vertol Aircraft Corporation, en marzo de 1956, esta compañía inició el estudio de un proyecto de un transporte comercial biturbina. En la formulación del proyecto se tuvo un cuidado especial en asegurar el que también resultase apto para uso militar en caso de que las Fuerzas Armadas mostraran interés en su adquisición. A resultas de ello, se adoptó una disposición de rotores en tándem desarrollada por Vertol y anteriormente por la Piasecki Helicopter Corporation, dadas sus conocidas prestaciones y fiabilidad. Se eligieron dos turbinas para propulsar el nuevo helicóptero porque, aunque en aquel momento las turbinas aún no poseían el largo historial de fiabilidad y economía que han acumulado después, no cabía duda alguna sobre el hecho de que estos motores ofrecían una soberbia relación potencia-peso y mejoraban continuamente. Para limitar el ruido y conseguir el máximo espacio para la cabina, los motores se montaron sobre el fuselaje, en el extremo posterior de la cabina. Para acelerar las operaciones de carga y descarga, la parte posterior del fuselaje se alzaba formando una gran rampa, lo suficientemente robusta para permitir la carga continuada de vehículos o de cargas voluminosas. Su fuselaje estanco y compartimentado permitía operar a este nuevo helicóptero tanto desde el agua como desde tierra. En mayo de 1957 se empezó la fabricación de un prototipo una vez adjudicada la designación Vertol Model 707, registrándose el primer vuelo el 22 de abril de 1958. Las pruebas y desarrollos de la compañía prosiguieron satisfactoriamente, levantando gran interés su largo viaje de exhibición. El primer servicio de las Fuerzas Armadas que solicitó la evaluación del nuevo helicóptero fue el ejército estadounidense, que en julio de 1958 pasó un pedido de 10 aparatos ligeramente modificados bajo la designación ICH-1A. El primero de ellos realizó su vuelo inaugural el 27 de agosto de 1959. Por aquel entonces, el ejército estadounidense se hallaba más interesado por un helicóptero mayor y más potente que la Vertol había desarrollado a partir del Model 107 y en consecuencia, redujo su pedido a solo 3 ICH-1. Posteriormente, la compañía equipó el tercero de estos aparatos con turboejes General Electric T58G6 de 1050 HP y con rotores de mayor diámetro. Esta variante se completó con un interior dispuesto para transporte comercial de pasajeros. El prototipo del Model 107-2 voló por primera vez el 25 de octubre de 1960. Por aquel entonces, Vertol se había convertido en una división de Boeing Company. Cuando el Cuerpo de Marines estadounidense mostró interés en este aparato, se modificó uno de ellos como Boeing Vertol Model 107M y, propulsado con motores T58G8, resultó ganador en el concurso de proyectos del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos celebrado en febrero de 1961, pasando a fabricarse en serie bajo la designación HRB-1, sustituida en 1962 por CH-46A y con el nombre SEACNIT. Estos aparatos han sido utilizados ampliamente tanto por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos como por la Armada estadounidense. Los marines utilizan estos helicópteros para el transporte de tropas y la Armada, principalmente para funciones de carga vertical, transportando víveres, municiones y personal desde buques de apoyo logístico a buques de combate en alta mar. El primer CAC-46A voló el 16 de octubre de 1964 y entró en servicio con los primeros escuadrones de marines a principios de 1965. Desde aquel momento se han construido toda una serie de versiones, entre las que se encuentra la CH-46D para el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, similar en líneas generales al CAC-46A, pero propulsado por turboejes T58G10 de 1400 HP, el CH-46F para el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, similar al CH-46D, pero provisto de aviónica adicional, el UH-46A SEACNIT, similar al CH-46A, adquirido por la Armada y cuyas primeras entregas fueron destinadas al primer Utility Helicopter Squadron en julio de 1964, y el UH-46D para la Armada, virtualmente igual al CH-46D.
El Cuerpo de Marines aprobó un programa para modernizar 273 de sus EACNIC mediante turboejes General Electric T58G16 y otras mejoras. La compañía Boeing-Vertol fabricó un total de 524 H-46 para la Armada de los Estados Unidos y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. La versión final de producción fue el modelo H-46E, que incorpora todos los cambios y actualizaciones que se le han hecho al diseño para mejorar su resistencia a la corrosión, su tolerancia al uso constante y la tolerancia de daño de sus componentes. Otros cambios y actualizaciones han sido la instalación de depósitos de combustible de mayor capacidad, efectivamente duplicando el radio de emisión de 148 km a más de 297 km. Actualización de compatibilidad de la cabina de mando para uso con equipos de visión nocturna. Sistemas de flotación de emergencia. Sistema actualizado de control de condición de las turbinas. Y actualizaciones en los sistemas de comunicación y navegación. Aunque se ordenó un variante tipo F, el E es el último modelo, estando este equipado con las turbinas General Electric tipo T58G16. La aeronave ha servido en todos los ambientes de combate y paz del Cuerpo de Marines. El último CAC-46 entregado al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos salió de la línea de producción del fabricante en febrero de 1971. El modelo continúa en servicio activo con el mismo, y su larga vida útil y confiabilidad han llevado a la creación de frases como Frost Forever, sapos para siempre, y nunca confíes en un helicóptero de menos de 30 años. La Armada estadounidense retiró sus CH-46 de la flota el 24 de septiembre de 2004, reemplazándolos con el MH-60S Sea Hope, pero el Cuerpo de Marines tiene planificado mantener su flota en servicio activo hasta que el MB-22 haya entrado completamente en servicio. En marzo del 2006, el escuadrón HMM-263 del Cuerpo de Marines fue desactivado y redesignado como el VMM-263, siendo este el primer escuadrón equipado con el flamante Megavoltios 22. El proceso de reemplazos se espera que continuará extendiéndose a los otros escuadrones hasta el 2014. El Mando de Sistemas Aéreos de la Armada, Navy Air Systems Command, finalmente inmovilizó en tierra todos los helicópteros CH-46 el 18 de agosto de 2002, al detectarse fisuras en una cabeza de aspas. Se determinó que solo una aeronave tenía este problema y la restricción se canceló. Entre 1963 y 1964 se entregaron a las Reales Fuerzas Aéreas de Canadá, bajo la designación CH-113 Labrador, 6 ejemplares para cometidos generales, casi idénticos al CH-46A, y entre 1964 y 1965 se construyeron, para el ejército canadiense 12 aparatos similares designados CH-113A Voyageur. Dentro de un programa de mejora de la capacidad de búsqueda y salvamento de las Fuerzas Armadas canadienses, Boeing Canadá firmó un contrato para modificar 6 CH-113 y 5 CH-113 a un estándar de búsqueda y rescate mejorado, a mediados de 1984. Entre 1962 y 1963, Boeing-Vertol suministró Model 107-2 a Suecia para su operación en las Fuerzas Aéreas en misiones de búsqueda y salvamento, y en la Armada en funciones antisubmarinas y de dragaminas. Ambas versiones fueron denominadas HKP-4A. En 1965, la Kawasaki japonesa adquirió de Boeing-Vertol los derechos mundiales de venta del Model 107-2, y en 1984 continuaba produciendo estos helicópteros bajo la designación KB-107-2A. Se fabricaron toda una serie de versiones que se relacionan seguidamente. Las versiones estadounidenses son el Model 107-2, tercer prototipo de IHC-1, luego convertido en una aeronave de servicio comercial. El Model 107M, prototipo de transporte militar para el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. IHC-1A, aeronave de pruebas y evaluación para la Armada de los Estados Unidos. Luego evolucionó hasta ser el CH-47 Chinook, adoptado por el Cuerpo de Marines como HRB-1. Más tarde redesignado como ICH-46C. El HRB-1, designación original, antes de ser redesignado como el CH-46A bajo el Sistema Triservicios de Designación de Aeronaves de 1962. El CH-46A, helicóptero de asalto y transporte medio, y búsqueda y rescate para el Cuerpo de Marines, equipado con 2 turbinas General Electric T58G8 de 935 kW, 1250 HP. Anteriormente HRB-1. El QH-46A, helicóptero de transporte medio para la Armada de los Estados Unidos. Similar al CH-46A, el HH-46A, versión de búsqueda y rescate. RH-46A, un pequeño número de CH-46A, fueron convertidos para su uso en el barrido de minas. El QH-46B, versión para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
El CH-46D, helicóptero de asalto y transporte medio, y búsqueda y rescate para el Cuerpo de Marines, equipado con dos turbinas General Electric T58G10 de 1044 kW, 1400 HP. El HH-46D, un pequeño número de UH-46D, fue convertido para su uso en búsqueda y rescate. El UH-46D, helicóptero de transporte medio para la Armada de los Estados Unidos. Similar al CH-46D. El CH-46E, versión en uso actualmente en el Cuerpo de Marines. Se distingue de las versiones anteriores por las salidas de escape de las turbinas de forma rectangular. El CH-46F, versión mejorada del CH-46D, distribución eléctrica, actualización con NAV 1 154.845, 157.726. Último modelo de producción en Estados Unidos, 174 construidos, más tarde revertidos a la versión CH-46, el BH-46F, helicóptero de transporte VIP. Las versiones canadienses son el H-113 Labrador, versión de búsqueda y rescate para el Mando de Aviación de las Fuerzas Canadienses, 18 construidos. El CH-113 Voyageur, versión de asalto y transporte para las Fuerzas Armadas Canadienses. En realidad más un CH-47 modificado que un SEACNIT. Las versiones suecas son el HKP-4A, Boeing Vertol 107-2, utilizado originalmente por la Fuerza Aérea Sueca para búsqueda y rescate. 10 construidos. El HKP-4B, Boeing Vertol 107-215, Armada, 3 construidos. El HKP-4C, el Kawasaki KB-107-216, Armada, 8 construidos. El HKP-4D, el HKP-4A reconstruidos para realizar tareas de búsqueda y rescate y operaciones antisubmarinas, Armada, 4 convertidos. Las versiones japonesas son el KB-107-21, versión para líneas aéreas con acomodo para una tripulación de 2 personas, una azafata y 25 pasajeros, CT-58, 110-1. El KB-107-22, versión de aerolínea comercial, CT-58, 110-1. El KB-107-2A2, versión mejorada del KB-107-22, CT-58, 141. El KB-107-23, versión dragaminas para las Fuerzas de Defensa de Japón, CT-58, 110-1, 3 construidos. El KB-107-23A, versión del KB-107-23 con turbinas de más potencia, CT-58IH y 10M1. El KB-724, versión de transporte táctico de tropas y carga para las Fuerzas de Defensa de Japón, CT-58IH y 110-1. El KB-107-24A, versión del KB-107-24 con turbinas de más potencia, CT-58IH y 141. El KB-107-25. Versión de búsqueda y rescate de largo alcance de búsqueda para las Fuerzas de Defensa de Japón, CT-58IH y 110-1. KV-107 segundo 5 amperios versión del KV-107 barra segunda 5 amperios con turbinas de más potencia, CT-58 y 104-1. El KB-107-27. Versión de transporte VIP de 6 a 11 plazas, CT-58, 110-1. El KB-107-216, versión equipada con turbinas Rolls-Royce Gnome H1200. El KB-107-2A17, versión de largo alcance para el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, CT-58, 141, 1 construido. El KB-107I-2ASM-1, helicóptero de lucha contra incendios para el gobierno de Arabia Saudita, CT-IH-58, 14-1M1, 4 construidos. El KB-107-2ASM-2. Versión aeromédica y de salvamento para Arabia Saudita, CT-58IH y 141M1, 3 construidos. El KB-107-2ASM-3, versión de transporte VIP para Arabia Saudita, CT-58IH y 141M1. El KB-107-2ASM-4. Versión de ambulancia aérea para Arabia Saudita, CT-58IH y 141M1. Las características principales son, tripulación, 5, 2 pilotos, un jefe de tripulación, un artillero observador, un artillero de cola. Capacidad, 24 soldados o 15 camillas y 2 auxiliares o 3.200 kilos. Longitud, 13,9 metros. Diámetro rotor principal, 16 metros. Altura, 5,1 metros. Área circular, 380 metros cuadrados. Peso vacío, 7.047 kilos. Peso cargado, 7.891 kilos con blindaje, armas y munición. Peso máximo al despegue, 11.000 kilos. Planta motriz, 2 motores turboeje General Electric T58G16. Potencia, 1.400 kW, 1.870 HP cada uno. Envergadura, 2,2 metros.
Velocidad máxima operativa, 267 km por hora. Velocidad crucero, 265 km por hora. Radio de acción, 296 km. Alcance en ferry, 676 km. Techo de vuelo, 4.300 metros. Régimen de ascenso, 10,4 metros por segundo. Carga del rotor, 21 kilos por metro cuadrado. Potencia peso, 354 watts por kilo. Armamento, 3 ametralladoras, 2 GAU-15A de 12,7 mm en las puertas laterales, una M240 de 7,62 mm en una fuste en la rampa de carga, todas opcionales.